Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Qué bueno verles. Manejar las prioridades en la vida. Algo que no es fácil de hacer. La vida es una sola. Este día se agota y no vuelve más. Es decir, este día lo vivimos, sea que lo hayamos hecho sabia, no lo hayamos hecho sabiamente, pero ese día no se va a volver a repetir. Son 24 horas que se nos van de la mano y, queridos hermanos, la vida está hecha de muchas decisiones y vamos a encontrar momentos buenos, momentos sabios, donde tomamos esas decisiones correctas, pero momentos donde esas decisiones son totalmente incorrectas. Y vamos a tener oportunidades excelentes en la vida. Y a veces las abrazamos como algunas veces tampoco se dan, pero vuelvo y le digo, la vida es corta, se va como un soplo. Cuando menos piensa usted, ya al mirarse al espejo uno dice, uy, cómo he cambiado de bastante, ¿no? ¿Y qué he hecho con mi vida? ¿O qué es mi vida? ¿O para qué está dada mi vida? Hay algunas religiones que sabemos en las cuales nosotros no estamos de acuerdo, solamente nosotros creemos en la obra de nuestro Señor Jesucristo, pero cuando usted piensa en los de la nueva era, dicen, no, es que usted vuelve y renace hasta que se va perfeccionando, pero eso no es así. La Biblia dice que muere una persona y después de esto viene el juicio, no existe más. Es una única oportunidad. No tenemos más oportunidades en la vida para poder entonces, digamos, vivirla. La cuenta que usted tiene de sus días, cada día va disminuyendo, ¿no? No es para que se ponga triste, pero es la verdad. Cada día disminuye. Y entonces, ¿cuál sería la prioridad en la vida? Yo lo invito a que abra usted Mateo capítulo 6, versículo 33 y podamos nosotros hallarlo ahí. No los marea el ventilador, la sombrita, bueno. A ustedes sí, para leer la palabra les marea. Okay. 6:33. Mateo 6:33 dice la palabra así. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Es decir, el mismo Señor Jesucristo estaba diciendo entonces en esa gran predicación del Sermón del Monte que va hasta el capítulo 7 de Mateo, diciéndole al pueblo, busquen inicialmente, primeramente, como prioridad, el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas entonces serán añadidas, es decir, ahorita leemos el contexto porque lo dice, sino que lo que quiero que enfaticemos claramente es que era una orden que Jesús le da a todos aquellos que le estaban escuchando, donde les encarecía o le impregnaba, digamos, la prioridad de la vida. Buscar en griego significa escudriñar, esforzarse, desear vehementemente. Y es algo como que es una búsqueda continua, es decir, busque continuamente el reino de Dios y su justicia. No se cansen, todos los días busquen y busquen cada vez más del reino de Dios y su justicia. Ahora, si esa es una verdad para nosotros, la cual abrazamos y consolidamos en nuestras vidas, yo le pregunto
a usted entonces en esta noche si realmente esa búsqueda del reino de Dios y su justicia impregna su vida de oración, impregna su trabajo, impregna sus relaciones, impregna con quién me caso o no me caso, impregna mi tiempo, es decir, todo lo que yo hago en la vida realmente está enfocado ante esa prioridad de que lo que hago está entonces enfocado en buscar el reino de Dios y su justicia. Ahora recuerde que esa es la prioridad que Jesucristo nos ha entregado. Y queridos hermanos, ¿será que lo que yo hago es para el reino? Lo que yo estoy haciendo se relaciona con la justicia de Dios. Muy buena pregunta. Porque todo lo que hacemos, dice la palabra, debemos hacerlo como para el Señor. Entonces, todo lo que usted hace sobre esta tierra, ¿usted lo hace como para el Señor? ¿O solamente hacemos para el Señor algunas cosas? Y ahí es donde comienza entonces, digamos, a flaquear nuestras prioridades en la vida y comienzan las negociaciones. Porque entonces hay unos tiempos realmente para Dios y van a haber otros tiempos que no son de Dios. Y no es así. Porque cuando Él lo dijo, nos estaba entonces hablando realmente de un reino donde o se vive en ese reino o no se vive en el reino. Es decir, aquí no es que yo me paso para este lugar y esto es para el otro lugar, no. O se vive espiritualmente en el reino de Dios o no se vive en el reino de Dios. Y esas son una de las falencias, queridos hermanos, que nos lleva a nosotros a chocarnos. Y después vamos a ver que nuestras decisiones han sido totalmente erradas por no haber realmente acatado esa prioridad en nosotros. Ahora, ¿qué es lo que el Señor les estaba diciendo? ¿Por qué debían buscar el reino de los cielos? Vamos al versículo anterior, el 32, dice así: los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Es decir, él que está diciendo, los gentiles viven de esta manera. Ahorita vamos a mirar de qué se trata. Mas ustedes, que son llamados al reino, entonces no vivan de esa manera. Ahora, los gentiles viven buscando aquello que muchas veces nosotros vemos que es normal y es realmente normal. Es decir, que no quiere comer, que no quiere tener un vestido. Sino que le dices, cuando eso se vuelve muchas veces la prioridad de la vida de una persona, entonces se desenfoca del camino de la salvación. Vamos al versículo entonces 24 para poder comprender entonces la invitación de Jesús. Ninguno puede servir a dos señores. ¿Cuántos? Ninguno. ¿Habrá alguna excepción? No hay excepciones. Ninguno. Y lo está diciendo el Señor Jesús. Y Él se entiende de eso. Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No os podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, aquí volvemos a ir, digamos, como uniendo todos estos eslabones. El Señor estaba diciendo aquí que no se podía servir a dos señores, porque la lealtad debía estar dada a uno de ellos dos. Yo ya he hablado sobre este versículo varias veces. Y cuando alguien compraba, digamos, un esclavo en esa época, se suponía que el amo que compraba el esclavo le daba toda su lealtad. Miremoslo digamos, desde esa figura de la costumbre de la época. Pero
Pero ¿qué sucedería si esta persona no era leal, digamos, con su señor? Pues iba a ser un mal esclavo y al último pues iba a ser mm, alguien que sufriría las consecuencias de no ser, digamos, leal con quien es su amo en su momento. Jesús entonces nos dice que cuando el problema aquí, aunque la palabra riquezas está ligado a mamón, es muchas veces las personas están detrás de obtener cosas, de cada vez es tener más y más y adquirir y tener mayores posesiones, que entonces se olvidan de Dios. ¿Y se olvidan de qué? De servir a Dios. Entonces el problema no es tanto que haya en sí que Dios bendiga a una persona y esa persona sea muy prosperada, sino es el amor, como nosotros sabemos, que se tiene entonces hacia las cosas o el dinero. Yo quiero preguntarle a usted en esta noche, si usted pudiera sacar una cosa de su casa, porque la casa se está incendiando y solamente tiene una oportunidad, ¿qué usted sacaría? ¿Mm? ¿Qué sacaría? Usted tiene, ¿qué sacaría? ¿Mm? Uno sacaría en la Biblia, muy loable también. En mi caso, si fuera, yo estaba, Natalia haría eso y el esposito de quedaría ya quemando, pero bueno, ¿quién, quién, muchas veces eh, había una escena en una película donde un hombre le dice a una mujer si realmente la persona con quien él va a compartir, ella va a compartir su vida, le ama en un momento de, digamos, de caos, si esa persona pensaría en ella como su prioridad. Esa dama estaban en la noche donde estaban compartiendo que ellos dos se iban a casar, entonces tenían muchos invitados, los amigos en esa casa, una buffet muy especial. Y ella se acordó de esas palabras. Llegó y hizo sonar la alarma como si fuese entonces un incendio y toda la gente entonces comenzó a salir a correr y el prometido le dijo, amor, amor, coge tú los celulares y saca el computador. Y él se fue y cogió otra cosa y salió corriendo y nunca se dio cuenta que ella no salió del apartamento. Es decir, no era la prioridad para su vida. Muchas veces somos nosotros así con respecto a las prioridades del reino de los cielos. Ahora no estoy diciendo, hermano, que no saque a nadie, ¿no? Y hasta la suegra hay que sacarla, eso es todo. Pero la situación es que, ¿qué es lo que más yo me estoy aferrando a esta vida y estoy descuidando a Dios? ¿Qué? Muchas veces puede ser el trabajo. Algunas veces el trabajo lo absorbe usted totalmente, que pierde la perspectiva de la familia. Hoy como que estaba un poquito, digamos, filosófico, ¿no? Y también me acuerdo de una escena de un hombre muy famoso, que era un periodista reconocido en la televisión nacional americana. Y este hombre se volvió muy amargado, mala gente. Un hombre decía sobre él que era la tercera persona peor del mundo. Imagínense cómo era la bellecita de personaje. Y luego él está trabajando para una joven
que le dio la oportunidad de volver a la televisión a presentar noticias, pero él lo hacía de la manera más irónica, más irreverente, es decir, era un problema. Pero lo último se sinceró y le dice a esta mujer joven, cuando yo estaba en la cúspide, lo tenía todo. Y le dijo, ahora yo tengo un nieto que ni siquiera he vuelto a ver. Estoy solo. Y le decía a ella, cuando yo llegaba a la casa de trabajo, lo único que hacía era mirar la televisión, a ver qué pasaba, qué noticias sucedía y cómo yo debería estar conectado. Y no me di cuenta que mi familia, aunque estaba ahí, nunca estuve para ellos, por lo cual ninguno de mis hijos me desea ver, ni mis nietos realmente me conocen y estoy solo. ¿Qué son las prioridades entonces en nuestras vidas, hermanos? No le estoy diciendo no trabaje, hay que hacerlo. No estoy diciendo que no estudie, no, o sea, estudie y alcance, y Dios lo bendiga y alcance grandes metas. Sino que si usted y yo no tenemos el reino de Dios para nuestra vida, entonces nosotros nos vamos a desaparecer. Es decir, vamos a perder lo más importante porque nos aferramos a cosas que son superfluas. Si usted sigue leyendo ahí, el versículo 25, por tanto el Señor le dice, no se afanen por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es más la vida que el alimento, más el cuerpo que el vestido. Y comienza entonces a decirle, mire las aves del cielo. Cuando usted ve a una paloma, oh, voy a sembrar esta semilla para ver cuándo como. No. Dice, si las aves que son más pequeñas que ustedes, Dios se encarga de que tengan el alimento, ¿cuánto más ustedes? Si el vestido, entonces dice él, mire los lirios del campo, que no tejen ni hilan, y ni aun Salomón se ha vestido de tanta belleza como un lirio de esos. Él está diciendo, si ustedes miran realmente que Dios se ocupa de uno, entonces no viviríamos afanados y angustiados en esta vida. Por eso él le dice, así viven los que son gentiles, los que no entienden el reino de los cielos. No estoy diciendo que no coma, por favor. No estoy diciendo que no se vista. Lo que trato de decirle claramente es que esa no es nuestra prioridad. No es la prioridad. ¿La prioridad cuál es? Buscar el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas que el alimento, el vestido, Dios las va a añadir. Él lo va a hacer. Él va a realizarlo. Él va a hacer, hermanos, es que me sorprende. Dios le da a uno unos gustos que uno menos se imagina, que para uno realmente son tan superfluos, hermano. Y Dios se lo entrega. Sinceramente. ¿Y cuántas veces usted no lo ha vivido? Yo lo he vivido. En estos días tengo ganas de un arrocito así, cuando ¡pum! Qué bien. Amén por la hermana que sabe tener discernimiento. Ay, ¿verdad? Así cosas que yo pienso, ay, un picadito bien rico cuando para allá. ¿Qué? Pastor, ¿qué? Aquí le traigo un picado. Y no le he dicho nada ni nada. Y si lo hice me acordé de usted. Hermana, qué discernimiento el que tiene. No puedo decirle que escuchan bien la voz del reino. Cosas así tan pequeñas. Pequeños detalles, pequeñas cosas. Señor, en esto pienso tal, cuando menos
¡pum! Se abre una puerta que uno ni siquiera ha llegado, aunque sea a tocarla. Dios nos cuida. Pero la prioridad que es, busquémoslo a Él, hermanos. Hay que buscarlo a Él como nuestra gran prioridad. Los que buscan, y Él lo promete, Él dice claramente que el que busca el reino, todas estas cosas las va a tener, hermanos. Dios es Padre. Él es Padre. Él nos guardará y nos cuidará. Ahora vamos a entender un poquito más entonces sobre la prioridad de buscar el reino y la justicia. Vayan conmigo a Colosenses capítulo 1, más adelantico en sus Biblias. Versículo 13. 13. ¿Listo? ¿Estamos todos? 1 Corintios 1, 13. Perdón. Sí, yo le puse tanto cuidado a Alexander que me... Colosenses 1, versículo 13. Ok. ¿Y qué había dicho? Yo dije esa. ¿Sí? ¿Y qué era? Bueno. ¿Listo estamos? Listo. Colosenses 1, 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado ¿a dónde? Entonces, ¿en qué estamos? Listo. Entonces, hemos sido trasladados a un reino. Sigamos. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Si usted solamente tuviera esos dos versículos para describir el reino, ¿qué diría usted que es el reino? Lo que dice ahí, no vaya a sacar más de... ¿En qué consiste entonces el reino ahí? Sí, pero ustedes son realmente muy, muy espirituales. Hermanos, me da pena pararme aquí delante de ustedes. No, la palabra, los que estudiaron la Biblia, ¿qué dicen las palabras ahí? No. ¿Está qué? Redención. ¿Y qué más? Y perdón de pecados. Ok, entonces ahí estamos entendiendo un poquito más. Eso, libertad de las tinieblas. Miren, 2 versículos, todo lo que tenemos del reino de los cielos, hermano. Sabemos que el reino es de quién? De Jesucristo, el Hijo de Dios. Y se caracteriza porque es un reino donde nosotros hemos salido de las tinieblas para estar en un reino. Un reino en el cual tenemos en ese reino ¿qué? Redención, redimidos. Es decir, que ya no estamos bajo una esclavitud de esas tinieblas, de ese pecado, de todo lo que nosotros, queridos hermanos, sin Cristo vamos a cosechar en esta vida. Y vamos en ese reino a poder entonces nosotros abrazar ¿qué? El perdón total de nuestros pecados. Por eso es que nuestro Señor dice claramente, busquen primero ¿qué? Ese reino. Ese reino, porque si no tenemos ese reino, queridos hermanos, vamos a estar entonces en total tinieblas. En estos días hablando con mi amada esposita, ella meditaba sobre el versículo que decía que si su ojo es malo, y usted está en tinieblas, y decía, y si usted aún está en tinieblas, ¿cómo serán en sí las mismas tinieblas? Es decir, si hay una maldad en la vida de una persona, ¿cómo será en sí misma la maldad, la oscuridad? Por eso tenemos que buscar ¿qué? El reino de Dios y su justicia, que es la redención y el perdón. No mi victoria, ni el reino de justicia, para lograr todo lo que quiero, no, porque todo eso ¿qué va a ser?
añadiduras. Añadiduras. Cuando una persona camina de la mano del Señor, queridos hermanos, pues las cosas, el Señor guía, ayuda, empareja, bendice. Situaciones especiales. Nosotros estuvimos con un hombre, este caballero es un pastor americano, y él nos contaba sobre, digamos, una mentora que él tuvo en la vida, esposa de un gran ministro, pero ya este ministro había muerto y esta mujer quedaba ya al frente de una organización muy grande para los ministerios del mundo. Y estaban siendo acosados por un huracán en ese momento y un tornado. Y todos dijeron, vayámonos y esto va a ser destruido y todo. No como otra mujer que por ahí los billetes le hablan que sale mucho por Miami, que eso no es de Dios. Pero esta mujer, queridos hermanos, tenía una relación tan profunda con el Señor Jesucristo que ella clamó, oró y le pidió al Señor, guarda este lugar, Señor. Protege este sitio donde viene tanta gente de tantas naciones para formarse y luego ir como ministerios o como misioneros por todo el mundo. Nos contaba este hombre que literalmente, cuando venía el tornado sobre ellos, el tornado se abrió y pasó por ambos lados y no tocó nada de lo de ellos. Gente que ha entendido que es Cristo su fuente, su protección, que viven en su reino, que no se amarran a cosas, hermanos, por amarrarse, sino que estar en lo que Dios da es lo que es su fuente de vida y su fuente de gozo. Usted y yo o vivimos en un reino o no. Y si tenemos un rey, hay que darle, pues, como no vamos a decir al rey, no, pues sí, usted es rey, pero para mí no. No, eso no es así. O usted vive para el rey o no vive para el rey. Sigamos leyendo lo que significa estar en el reinado. 15:16. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas, ¿qué? Todas las cosas. Usted mismo, ¿no? Ok, ¿para qué fue usted creado? Ok. Y sigamos. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él. ¿Y qué? Entonces, ¿para qué? Fuimos creados ¿para qué? O mejor, ¿para quién? Para él. No creas, yo a veces le hago unas preguntitas al Señor medio raras. Decía, Señor, ¿para qué nos creaste? Ahorita no es que tenga toda la respuesta, ¿no? Pero la pregunta, Señor, con todo el universo y tan hermoso que es, el mismo planeta que tenemos es tan lindo. Usted va a unos sitios que usted se funde en esos lugares. Hay un pedacito en Tayrona, un pedacito de playa. Y como siempre con mi amada ahí al lado nos sentamos y los dos nos mirábamos, ni hablábamos. Pues yo no, pero ella, y no hablaba. Y decía, y miraba. Y nos deleitábamos y nos decíamos, yo creo que el Edén era algo así de hermoso y bello.
Y no nos queríamos ni levantar, ni parar, ni nada. Pero comprendí algo. Que nosotros tenemos algo también para ofrecerle a Dios y es que podemos interactuar con Él. Podemos adorarle a Él. Podemos buscarle a Él. Podemos establecer una relación con Él. Por más que yo esté delante de una playa tan linda, hermosa, la playa no me va a decir, oye, ¿por qué no hablamos de otra cosa? No. Usted y yo tenemos la capacidad de establecer una relación profunda con nuestro Creador. ¿Usted no le llamaría la atención tener usted las conversaciones más hermosas con la persona más maravillosa que existe? Nosotros fuimos creados en Él, por Él y para Él. Entonces, por favor, usted no se pertenece. Usted no se pertenece. Usted existe porque Dios quiso que usted existiera. Usted no es un error, hermanos. Usted fue el deseo de Dios. Dímelo tú. Todo fue, sí, pero por Él y para Él. Y, queridas hermanas, el único perfecto es Dios. Y el único que vamos a ser transformados de tal manera que seremos incapaces. Es decir, no vamos a tener capacidad para pecar. Somos nosotros cuando seamos transformados. De resto, todos los seres, los ángeles fueron hechos para adorarle y exaltarle, bendecirle. Y esos ángeles perdieron esa oportunidad, ese lugar. Por eso, Él nos da la vida y nosotros darle la espalda. Es algo supremamente delicado. Sigamos leyendo un poquito más. Vamos al 17 y 18. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que todo tenga Él la preeminencia. Es decir, sea Él totalmente, es decir, exaltado, todo sea en Él la prioridad. Ahorita cuando de pronto algunos dirán, pero primogénito significa el primero, no. Recuerde que aquí se está hablando en términos de herencia, señorío, y siempre el primogénito era el que más heredaba, seguía siendo la cabeza de la casa, por eso es que Jesús es la cabeza de la iglesia. Y muchos testigos te dicen, ay, fue que fue creado. No, es un término simplemente de autoridad. Y si es la preeminencia, para que tenga preeminencia en todas las cosas, yo le pregunto otra vez, ¿Jesús tiene preeminencia en su vida? Buena pregunta, Sergio. En todo lo que yo hago, tiene preeminencia en mis decisiones, preeminencia si de pronto me voy de este lugar para otro lugar, preeminencia si de pronto voy a establecer una relación. Está la preeminencia del Señor ahí. Preeminencia si voy a aceptar o no aceptar este trabajo. Es decir, hay preeminencia de Dios en medio de esas decisiones. Y no son fáciles. Porque qué tal que se le abra una puerta, no, este trabajo te va a ganar usted tal y tal, y a lo último usted termine lejos del Señor, lejos de Él, y se pierda usted entonces
mucho del reino. Y quiero terminar mostrándoles a ustedes una ilustración que el mismo Señor Jesucristo le dice entonces a su auditorio con respecto cuando usted vive con una prioridad diferente a la del reino. Vamos a Lucas capítulo 14, versículo 13. Dice la palabra lo siguiente. Lucas 14, 13. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Aquí está hablando el Señor Jesús entonces de una invitación a una cena. Recordemos que anteriormente una gran cena y la gente dijo no quiero estar allí. O los convidados que fueron a la boda. Él está hablando espiritualmente y un hombre la agarra, entiende que es espiritual. Mira el versículo 15. Oyendo esto, uno de los que estaba sentados con él en la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús saca la ilustración ahí o la parábola y le dice lo siguiente. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena, no una cena, sino una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid ya, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a ¿qué? A excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Y uno va a decir, pues, él compró una finca, pues vaya y véala. Pues, ¿sí o no? Listo. Segundo, a otro, acabo de casarme. Por tanto, pues, estoy en la luna de miel. ¿Sí o no? Uno quería, pues, estar en la luna de miel. Vuelto el siervo, perdón, el 19 me lo salté. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Imagínense, había comprado el hombre ahí un equipo para arar. Dije, necesito ver si este equipo está bueno o no. Entonces, a los ojos, digamos, de las necesidades nuestras, diríamos, pues hice un negocio, a ver si el negocio fue bueno. Me compré un carrito, vamos a ver si este carrito me sale bueno. Pues pongamos los bueyes como carros. Y el otro, hombre, ando de luna de miel y salgo ya para Cartagena. Mire que podríamos decir las tres cosas son, en cierto sentido, prioritarias. Pero para el reino de los cielos, no. Para el reino de los cielos, no. ¿Por qué? Porque cuando muchas veces, queridos hermanos, esto se vuelve prioridad, entonces nos perdemos otra vez la oportunidad. Sigamos leyendo. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Ahora, los mancos, los cojos y los ciegos, a ellos no se les permitía entrar al templo. Jesús entonces está llevando esta parábola por otro caudal. Y le dijo al siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que mi casa se llene, ¿cierto? Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. ¿Y por qué no? Porque para ellos no fue prioridad el reino de los cielos y su justicia. Y así, hermanos, uno se enreda la vida.
se llena de cosas y la cena está servida. Una parejita, antes de que se puedan unir, ¿cuál es la prioridad? Y que ambos seamos salvos. Yo puedo amar mucho a Natalie, y de hecho la amo, pero la María de tal manera fresco yo en la vida, sabiendo que ella no tiene a Jesús en su corazón. La María, es decir, ¿yo la amo realmente? No. ¿Cuál es mi prioridad? Señor, sálvanos, bendice este matrimonio. Es mi prioridad mucho más que la luna de miel. ¿Cómo, mi amor? A Cartagena. Espero que haya escuchado la palabra, ¿cierto? Yo también tengo un suegro muy pudiente en el reino de los cielos. Entonces, ¿cuál es la prioridad? Buscad primero el reino de Dios y su justicia, el perdón, la redención. En eso nos tenemos que enfocar, queridos hermanos. Por favor, no estoy diciendo no sueñen, no trabajen. No, hermanos, eso vendrá con añadidura. Sí. Y muchas veces uno puede cometer, queridos hermanos, errores graves como ser uno seguidor de Cristo, pero no discípulo. Y eso puede suceder. De atrás digo, sí, yo reconozco a Jesucristo, es el Señor de mi vida. Pero en los momentos claves de decisiones radicales, entonces su presencia, su voluntad y su palabra, su sabiduría, entonces para mí no fue prioridad. Si todo lo que hacemos, hermanos, lo ponemos en las manos de Dios, buscamos la bendición de Dios, le pedimos a Dios su orientación, Señor, muéstranos tu voluntad. Todo lo que hagamos, Señor, lo hagamos como para ti. Hermanos, lo demás vendrá por añadidura. Dios bendecirá nuestras vidas. Dios nos guiará. Pero esa debe ser su prioridad. Bueno, hay dos parejitas que tienen en proyectos unir sus vidas. Desde ya esa sea la prioridad para la pareja. Que ambos puedan crecer en el Señor. Que ambos puedan establecer para el Señor un hogar, un sitio de honor para Él. Y lo demás vendrá por añadidura. Dios es bueno, hermanos. Dios es misericordioso. Dios extiende su mano. Pero ¿qué debo hacer yo? Esa prioridad. Y a veces eso tiene que tocarme a mí. Cambiarme mi pensamiento, cambiando mi forma de actuar. Señor, realmente, ¿qué estoy yo deteniendo en mi vida, en mi crecimiento? Si hay demasiado temor en mi vida, tengo que buscar entonces, Señor, ¿qué pasa? Porque tu palabra dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y tú no nos has dado espíritu de temor ni de cobardía. Entonces, ¿qué es? Tengo que entrar ¿en dónde? Al reino de los cielos y decirle, mi rey, busco tu sabiduría, busco tu palabra, busco tu entendimiento. Posiblemente en mi vida, hermano, por donde meto la cabeza, allá me enredo. Señor, ¿qué está pasando en mi vida? Busco el reino de los cielos, busco su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Dios mostrará lo que debemos entonces hacer.
No nos dejemos robar el reino de Dios por las prioridades del día, hermano. No dejemos robar esto. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Entonces, ¿cuál es su prioridad? Y hermanos, eso significa que todo lo que hagamos, tamícelo. ¿Y qué es tamizar? Que pase por ese filtro de la palabra. Y ahí me voy dando cuenta si lo que yo tengo que hacer es bueno o no es bueno. ¿Es bueno o no es bueno? Justo leía sobre un hombre que escribió un himno, Fuente Divina. Yo soy malo para los nombres. Este hombre creció con uno de los mejores predicadores de su tiempo y fue tan apasionado que estuvo en un seminario estudiando para ser pastor. Estudió y se convirtió en un buen pastor, un buen predicador, pero abrió su corazón a la teología liberal. A lo último, liberal. A lo último terminó salido del evangelio. Yendo en una carreta, una señora iba en la carreta y comenzaron a hablar, y en alguno de esos momentos esta señora le dijo: yo aprecio mucho el himno Fuente Divina porque ese himno me ha ayudado tanto en mis momentos de dificultad y en mis momentos de dolor. Y ese señor se puso mal. Dijo: señora, no me hable más de eso. Yo fui el que escribió esa canción. Y daría todo lo que tengo para volver a percibir mi relación con Dios para cuando yo escribí esa canción. Abrió su puerta, tomó una decisión equivocada, se desvió del camino. Busquemos primero el reino de los cielos y su justicia. Señor, ¿es correcto este camino? Si yo estoy en esto, Señor, ¿cómo yo te puedo honrar y bendecir? ¿Cómo puedo glorificar tu nombre? Me has dado unos hijos. ¿Cómo puedo honrarte, Señor, con ese regalo que me diste? Me das un hogar, Señor. ¿Cómo puedo honrarte con este hogar? Es de tu reino, es que es de tu reino. ¿Cómo yo puedo honrarte y bendecir? Por eso, queridos hermanos, si se llega a incendiar la casa, ¿qué agarra usted? Muchos jovencitos de ahora cogerían el celular. ¿Usted qué agarraría? ¿Qué es lo más valioso para usted? Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche, porque si tu Hijo no hubiera venido a enseñarnos la prioridad del reino de los cielos y su justicia, la invitación, Señor, a estar contigo, aquellos que no tendríamos la capacidad de extenderte a ti otra invitación, ni podríamos pagar el favor de haber sido invitados a una cena tan importante. Reconocemos que la salvación es un regalo del cielo, dado por ti a aquellos que escuchan la voz, aquellos, Padre, que se acercan con confianza, aquellos que se dan cuenta que esa es la prioridad de la vida por encima de las otras cosas.
No significa, Señor, que tú no quieras bendecirnos o no debamos trabajar. Sí debemos hacerlo, pero siempre la prioridad es el reino de Dios y su justicia. Dile, Señor, dame realmente esa hambre por buscar el reino, por amar, Señor, tus palabras, por buscar, Señor, tu voluntad, por ser guiado y transformado, Señor, en ti. Tú eres la fuente que puede, Señor, cambiar nuestras vidas. Tú lo has dicho en tu palabra y es verdad y lo creemos. Todas las cosas os serán añadidas. Pero el gentil, el que no conoce del reino de Dios, tiene su pensamiento en otras prioridades. Cómo conseguir, cómo ganar, cómo crecer, y deja a Dios a un lado. No, nuestra prioridad es Dios y las otras cosas son secundarias. Ayúdanos, Señor, a honrarte y amarte, a bendecirte. Que tú seas la preeminencia en todo, Señor, en lo que hagamos. Ya sea, Padre, en una amistad, en una relación, en un trabajo, en un viaje, en qué estudio, etcétera, Señor. Que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos como para la honra, la gloria, Señor, de tu nombre. Diré, Señor, guíame. Tú eres, Señor, nuestra luz. Hemos sido trasladados, Señor, de las tinieblas, Padre, al reino del Hijo amado Jesucristo. Estamos y habitamos en un reino y a un Señor al cual servimos, al mejor de todos. Aquí, Padre, ninguno de nosotros escapa de otros a los cuales servimos. Unos tienen jefes. El que no tiene jefe tiene que entonces pagarle al Estado, pero todos tenemos a quien cumplir. ¿Cómo no, Señor, cumplirte a ti, Rey de los cielos, Señor de señores, majestuoso y poderoso? Ayúdanos a amar, ayúdanos a crecer en ti. Yo te ruego, Señor, bendice las familias. Bendice, Señor, las nuevas parejitas, Padre, con esta prioridad para construir sobre la roca. Y cuando se echen esas paredes de ese nuevo hogar, Señor, saben que es en un fundamento, el cual es Cristo. Entonces podrán aguantar, Señor, las fuerzas y las inclemencias, Señor, de las aguas. Oh, Señor, ayudes a establecernos y esa sea nuestra prioridad en la vida, Señor, buscarte a ti, Padre. Y tú, Señor, yo te ruego, abre puertas y bendice, Señor, las manos de tus hijos. Padre, sabemos que estamos en tiempos difíciles, de economías duras, pero hoy, Padre, buscamos tu rostro, te buscamos a ti. Te alabamos y te bendecimos y glorificamos tu santo nombre. Que nuestra vida realmente sea para ti, no de palabras, sino en hechos. Ante ti